Listo, ya estamos grabando, compañero. Puedes empezar. Dime. Sí, puedes empezar, ya está grabando. Ya, listo. Buenas noches, profesor. En este video vamos a explicar nuestro laboratorio calificado número uno. Empezamos con la instalación del OpenML, como se aprecia en la pantalla. Sigue bajando, por favor. Ok, iniciamos importando OpenML. OpenML nos permite descargar datasets públicos de la plataforma OpenML. Pandas y NumPy son el manejo de datos en tablas y operaciones numéricas. En las siguientes importaciones de from import, por ejemplo el try, test, split, son los que dividen los datos de entrenamientos y pruebas. One-hot encoder convierte variables categóricas en binarias. Standard scalar normaliza variables numéricas medias 0 y variables 1. Columna transformer aplica diferentes transformaciones a distintas columnas. Pepinli encadena transformaciones y modelos en el flujo. Logistic Regression modela la clasificación binaria y las métricas de rendimiento, tales como accuracy, precisión, recall, F1, etc. Y el matplotlib es para los gráficos. Sigue bajando, por favor. Ok, comenzamos con la carga de dataset predictG. Aquí se descarga la data predictG desde OpenML. Esta dataset se usa mucho para la clasificación binarias. Como se muestra en el código, la dfdata es la matriz de datos. Todas las variables predictores, predictoras. Y, columna de objetivos, y categorical indicator, una lista de booleana que dice qué columnas son categóricas. Attribute names son los nombres de las columnas que vamos a poner. Seguimos, creamos la data frame de pandas a partir de los datos y nombres de las columnas. Y al final se construye una data frame de pandas con los datos y se agrega columnas objetivos en class. Seguimos con el tercer paso, los preprocesamientos. En este paso comenzamos con catcall, es una lista de columnas categóricas, y el numcall, que es la lista de columnas numéricas. En la siguiente línea, el preprocessor, aquí es donde se define un transformador de columnas. A las columnas numéricas se les aplica el standard scale, y a las categóricas se les aplica one-hot encoder. Em, Seguimos con las divisiones de datos. En este caso se divide un 70% de entrenamiento y 30% de pruebas. El Random State 42 nos asegura su reproducibilidad, y el Star Stratified Gem mantiene la misma proporción de clases en training y en test. Em, Continúas aquí, compañero, con la parte 5. Sí, profesor, buenas noches. Mi nombre es Enel Payín. Voy a continuar con la parte 5 que vendría a ser referente al modelo regresión logística, ¿no? Como parte del código, como primero, como
como primer paso, creamos un pipeline que es básicamente, se divide en dos pasos, ¿no? El primero es el pre-progress, que transforma el eje X, y luego el classifier, ¿no? Que vendría a ser donde se entrena la regresión logística. Luego, en el max iter igual a 1000, podemos decir que aumenta el límite de interacciones para asegurar la convergencia. A veces la regresión logística necesita más interacciones para converger. Luego el CLF fit X train y el AI-train hace que el preprocessor fit transform aprende escaladores y codificadores y transforma el X-train, ¿no? Luego como segundo punto, la Logistic Regression Fit X Transformer entrena el modelo con características transformadas, ¿no? Y luego, por último, el CLRF Predict X-Test aplica las transformaciones a X-Test y hace predicciones de clase, ¿no? También es importante decir que contiene el orden de las partes internas y la instrucción predict proba devuelve las probabilidades en el mismo orden, ¿no? Luego, como sexto paso, la evaluación del modelo. Acá tenemos el Accuracy Score, que básicamente vendría a ser el TP más el TN, ¿no? Entre el total vendría a ser la proporción de los aciertos en global. Luego la Precision Score para la clase positiva, que vendría a ser igual el TP sobre el TP más el FP, que mide cuántas predicciones positivas son correctas. Luego el Ricard Score, que refiere a la sensibilidad, que vendría a ser en fórmula básicamente el TP sobre el TP más el FN, que mide la capacidad de detectar todos los puntos positivos verdaderos. Luego, por último, el F1 Score, que vendría a ser la media armónica entre la precisión y el recall. Luego, como punto 7, tenemos la matriz de confusión. Sobre la matriz de confusión, en la instrucción Confusion Matrix, y tenemos entre paréntesis el I-True, el I-Pred y el Level, ¿no? Que lo igualamos a 1 y a 0, que básicamente devuelve una matriz 2x2 en el orden de los labels. Filas, etiquetas verdaderas en el orden dado primero 1 y luego 0. Luego las columnas, ¿no? Etiquetas predichas con el mismo orden, 1 y 0 también. Con respecto a los labels, en 1 y 0 las entradas son, ¿no? Para CM 0.0 son verdaderos positivos referente al TP. Para el CM 01 falsos negativos, eh, que son referentes al verdadero 1 y a los predichos 0, ¿no? También está el 1-0, que son falsos positivos y verdaderos predichos, y 0 verdaderos predichos, ¿no? Y por último el 1.1, que vendría a ser los verdaderos negativos, ¿no? Como punto 8, la curva ROC, que básicamente la curva ROC refiere a Receiver Operating Characteristics. Es una herramienta gráfica que se usa en el Machine Learning de la estadística para evaluar el desempeño y el modelo de la clasificación binaria. Entonces, como parte de las instrucciones, tenemos que el Predict Probat Test devuelve para cada muestra una probabilidad de qué clase de orden se va a clasificar, ¿no? Luego, la toma de probabilidad en la segunda clase del índice 1 se asegura que el índice corresponde a la clase positiva. Luego el ROC-AU score, entre paréntesis iTest y iProp, es el área bajo la curva de ROC, ¿no? La medida de capacidad discriminativa del modelo, ¿no? Y por último el ROC curve, que devuelve el FRP, los falsos positivos del REI, eh, lo que hace que sea un verdadero positivo de REI también para distintos umbrales, ¿no? Se grafica la curva en el siguiente gráfico que se generó a raíz del código, donde la línea apuntada diagonal está como referencia, no es un modelo aleatorio. Este, Doy pase a mi compañero para que pueda explicar el cuadro de la matriz de confusión, ¿no? Y nos pueda decir los datos del Accuracy. Ahí, doy paso. Sí. En este laboratorio nos resultó
como puede ver en la pantalla, una accuracy de 0,78, que es 78% de las proporciones de predicción son correctas en total, una precisión del 67%, un recal del 53% y un F1 score, que es una media armónica entre precisión y recal, en un 59%. Tal cual como se muestra en la matriz de confusión, nos da que 48 son verdaderos positivos, o sea, casos de créditos buenos que fueron correctamente clasificados como buenos. 42 falsos negativos, que son casos buenos que el modelo clasificó como malos por un error que cometió este código. 23 falsos positivos son casos malos que el modelo clasificó como buenos. Igualmente fue un error que costó más para el banco. Y 187 casos verdaderos negativos son casos malos que fueron identificados como malos. Este modelo tiene un buen desempeño, generalmente del 78% bueno aproximadamente. Sin embargo, el RECAL es bajo, 53%. Este modelo deja escapar muchos créditos que sí eran buenos, clasificándolos como malos. Le doy el paso a mi compañero para que explique la siguiente gráfica. Bueno, eh, gracias. A continuación vamos a aplicar la curva ROC de regresión logística. Eh, bueno, absolviendo una de las preguntas que se planteaban en el problema, ¿no? ¿Cuántas variables dependientes tenemos en nuestro problema? En el planteamiento del enunciado, podemos, en el desarrollo del código, podemos detectar una variable dependiente, ¿no? Que vendría a ser la que es el i igual al df entre corchetes class. Y eso refiere a lo que predices, ¿no? Y las variables independientes refiere a lo que usas para predecir, ¿no? Y en este caso vendrían a ser 20 variables independientes, lo que se puede identificar en el código, ¿no? Entonces, abordando el contexto de este problema, ¿no? Se exportó la data del Credit G, que básicamente contiene mil registros de personas que solicitaron créditos en Alemania, ¿no? Cada registro describe las variables personales, laborales y financieras, donde la variable dependiente, que es class, con dos categorías, ¿no? Good, que vendría a ser los clientes que pagan y que pagará bien su crédito, y los bad, en la categoría bad, que clasifica al cliente que no pagará y ya tuvo problemas de pago, ¿no? Este modelo es estrenado en regresión logística, ¿no? Entonces, yendo al detalle de la explicación del modelo, la curva ROC nos habla de los ejes, ¿no? En los ejes tenemos en el eje X los falsos positivos y en el eje Y los verdaderos positivos, ¿no? Donde que la línea diagonal punteada, color azul, representa la clasificación aleatoria eh, por lanzar una moneda, ¿no? Y en la curva punteada, en la curva diagonal punteada representa, ¿no? La clasificación aleatoria, y la curva azul, ¿no? Representa el desempeño del modelo para distintos umbrales de decisión, ¿no? Mientras más se acerque la curva a la esquina superior izquierda, eh, sería como que un mejor indicativo, ¿no? Para lo que es la predicción de los buenos pagadores, ¿no? Luego, por último, el área bajo la curva mide la capacidad global del modelo para distinguir entre clases, ¿no? Entre clases de buenos pagadores y malos pagadores, ¿no? Y como resumen, hay un 80% de probabilidad que el modelo asigne un puntaje de riesgo mayor a un cliente mal pagador que a un cliente buen pagador, ¿no? También se debe considerar el resultado mejor que el azar y con un poder predictivo decente. Luego, en resumen, y para terminar, nuestro gráfico muestra que el modelo no es perfecto, pero tiene un buen nivel predictivo, ¿no?
tal cual como plantea el problema, el AUC del 0,8 que equivale al 80% para apoyar decisiones en otorgar créditos, y la curva azul por encima de la diagonal indica que el modelo aprende patrones reales en los datos y no clasifica al azar. Bien, eso sería todo respecto al laboratorio. Y Voy a pausar el video. ahí acabamos, ¿no? Acabamos de grabar.